Hola, bienvenidos. Dentro de todas las consultas que me hacen normalmente mis estudiantes de proyectos integradores, de investigación y metodología de la investigación, cómo elaborar un proyecto, siempre hay una duda inicial y es cómo empiezo a escribir un proyecto. Entonces son dos cosas importantes, las voy a fragmentar. Este video va a estar dedicado como a los consejos iniciales, donde yo lo que hago es reconocer el contexto, y en un siguiente video vamos a hablar de cómo empezar a escribir, que ya tiene una estructura, ya tiene un planteamiento inicial y que son un poco diferentes, pero las dos van ligadas. Entonces en este primer momento lo que vamos a hacer es hablar de qué tengo que tener en cuenta cuando voy a empezar a escribir un proyecto. Entonces voy a estar aquí leyendo algunas cositas porque hice una estructura para que ustedes tengan como un poco más claro cuáles son esos consejos, esa información inicial que debo tener al momento de iniciar ese proyecto. Entonces, uno de los consejos iniciales que le doy a mis estudiantes es que hay que entender que hay antes, que ya existe, y esto muchas veces lo llamo investigación tecnológica. En el área de la ingeniería, nosotros normalmente lo que hacemos en esa investigación tecnológica es buscar qué existe en el mercado frente a esa necesidad, a esa problemática que estoy identificando, que ojo, ahí son conceptos distintos. Una problemática es una situación o algo que ya existe y que yo quiero mejorar, o una necesidad es algo que no existe y que yo estoy digamos que generando al contexto para que crean ese proyecto. Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero empezar un proyecto es pensar qué hay de eso que yo estoy pensando en el mercado y cómo puedo hacerlo diferente, porque la idea no es reinventar la rueda, porque pues para eso estamos en este proceso de proyectos. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar todos esos antecedentes, mirar el contexto, hacer una pequeña investigación tecnológica, qué tecnologías hay, cómo lo han hecho otras personas, por qué les ha funcionado, por qué no les han funcionado a otras personas, a otros emprendedores. Entonces ese es como el primer paso. Luego, en un siguiente paso, luego de que ya nosotros hemos hecho todo un análisis del entorno, el contexto, hemos evaluado los antecedentes, pasamos a una siguiente fase, un siguiente tip, y es hablar con mi equipo de trabajo. Realmente esta idea que quiero desarrollar requiere de un equipo de trabajo. Muchas veces los proyectos se pueden desarrollar de manera individual, pero estos proyectos de manera individual consumen muchísimo más tiempo, y como dicen por ahí, dos cabezas piensan más que una. Entonces es importante definir un equipo de trabajo. El equipo de trabajo siempre es recomendable, que también es otra de las cosas que les digo a mis estudiantes, es piensen que esto es como un pequeño matrimonio. Entonces la idea es que sean muy afines, pero que tengan conocimientos en áreas diversas para que se conforme un equipo interdisciplinar. Eso va a ayudar que al momento de empezar el desarrollo, la fase de ejecución del proyecto, pues que sea mucho más fácil, porque todos van a aportar en el área del saber en el que son fuertes. Entonces es importantísimo este segundo ítem. Tercero, identifica a los interesados. Bueno, acá viene una parte, cuando yo me siento a pensar en ese proyecto y ya lo estoy idealizando, ¿para quién va dirigido? ¿Cómo puedo vender? ¿Cómo puedo empezar a segmentar mi negocio y hacia quién lo voy a dirigir? ¿Quiénes se pueden interesar en ese proyecto que yo estoy pensando? Entonces acá es algo súper importante, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros estamos pensando en desarrollar una aplicación, por poner cualquier ejemplo, y esa aplicación le puede servir, o estamos pensando que una aplicación para transporte público, para personas altos ejecutivos, por poner un ejemplo. Y resulta que quienes pueden llegar en la prueba de mercado, cuando ya hacemos todo el proceso de pruebas, en esa fase de resultados y pruebas, nos damos cuenta que quienes usan la aplicación o el servicio público son personas que normalmente se mueven en unos horarios establecidos, que pertenecen a cierta estratificación social. Entonces nos damos cuenta que el nicho del mercado al que nosotros estamos pensando es muy distinto al quien va a usar la aplicación. Entonces acá es importante comenzar a conocer la población real, el nicho de mercado, el segmento de mercado al que vamos a
pues a enfocarnos para que ese proyecto tenga una salida. Entonces es importantísimo que podamos identificar en este tercer momento quiénes son esos interesados, a quién va dirigido ese proyecto, realmente tiene una aportación que ya hay de esto que yo estoy pensando. Entonces aquí es importante también tener en cuenta ese nicho. Y un cuarto momento, un cuarto tip, son los objetivos. Los objetivos son las acciones, el paso a paso, el método con el que yo voy a llegar a dar esa solución a esa problemática. Y recuerden que en esta primera fase estamos simplemente contemplando todo el escenario, todo el panorama y todavía no hemos escrito el proyecto. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es pensando un contexto, haciendo una investigación corta de lo que ya existe, una investigación tecnológica, estableciendo entonces unos objetivos. ¿Cómo sería si yo desarrollo ese proyecto? Entonces comienzo a trazar unas acciones. Esas acciones son los objetivos, son verbos. Y allí yo lo que quiero es comenzar a desarrollar. Entonces establezco una serie de pasos que sean consecutivos y que me lleven al fin, que es desarrollar esa idea que yo ya estudié y que estoy convencida que va a ser la solución del $1.000.000, por poner un ejemplo. Y acá hay algo muy importante, que es uno de los ítems o puntos o tips que todo emprendedor, toda persona que quiera desarrollar un proyecto debe tener claro. Y es que se vale soñar, pero con los pies en la tierra. Entonces lo que hacemos en este último momento es definir un alcance. ¿Cuál es ese alcance del proyecto? Lo voy a dividir en fases. Realmente lo puedo medir. Entonces con los objetivos yo ya me comienzo digamos que mentalmente a estructurar una secuencia de pasos que puedo llegar a tener para lograr ese punto. Y con los alcances digo, ok, yo creo que tecnológicamente puedo desarrollar esto porque realmente no tengo todas las habilidades en el desarrollo de las aplicaciones móviles, por poner otro ejemplo. Entonces, si mi conocimiento es básico en aplicaciones móviles o aplicaciones web, pues claramente que voy a necesitar un equipo o formarme, y eso me va a demorar cierto tiempo. Entonces, aquí en los alcances, yo lo que hago es definir cuánto tiempo, en qué fases puedo yo trabajar mi proyecto, y establezco unos límites. Es muy bueno que ustedes lo hagan y comiencen a tomar nota de todo esto, porque le va a permitir a quien lea la propuesta visualizar y decir, bueno, este proyecto tiene un norte, y la persona que lo está estructurando también, porque recuerden que el hecho de empezar a proyectar una propuesta, un proyecto, es precisamente eso, que lo que pensamos lo estructuramos. Entonces, una de las cosas también importantes dentro de todo el proceso de crear un proyecto es que también nosotros tenemos que pensar que vamos a escribir mucho, vamos a leer y vamos a escribir mucho, pero para escribir tengo que haber procesado mucha información. Entonces, uno de los secretos importantes dentro de la creación de cualquier proyecto en cualquier área es el poder estructurar dentro de nosotros un esquema mental de todo lo que queremos llegar a desarrollar, y pensar que para la persona que vamos a escribir es una persona que no tiene ni idea y que debe ser tan claro eso que yo estoy escribiendo, y debe contar con una estructura que la persona crea en ese proyecto que yo estoy escribiendo. Por eso dicen por ahí que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Y finalmente, ya hablando de temas de documentación, es importante, y el último tip es que se deje una estructura, que cada vez que yo establezca una reunión con mi equipo de trabajo, pues pueda generar un acta donde queden todos los requisitos, los requerimientos, los resultados de esa reunión, que sea muy productiva, que sea más o menos de 45 minutos cada sesión, que yo pueda dejar proyectadas y trazadas metas a corto plazo de lo que yo quiero hacer dentro de esa primera planificación. Y recuerden que aquí no estamos escribiendo el proyecto, simplemente lo que estamos haciendo es un reconocimiento general del contexto, hacia quién puede ser nuestro nicho de mercado, quién se puede interesar, cuáles serían los pasos para resolverlo, qué necesito, quiénes son los interesados. Entonces, un buen proyecto, un buen inicio a la investigación siempre trae muchos cuestionamientos iniciales. Si
al momento de generar una propuesta no hay cuestionamientos iniciales, ojo, tal vez ese no sea el camino correcto, porque siempre un proyecto investigativo trae muchos cuestionamientos, porque son muchas más las preguntas que las respuestas que nos comenzamos a encontrar en el camino. Espero que les haya gustado y estaré publicando un nuevo video de cómo empezar a escribir un proyecto. Gracias.